Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios con ustedes juntos. Gracias a Dios. Que Dios me los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Gracias a Dios. El tema, amados hermanos, que vamos a ver el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, de los versículos 1 al 13. Capítulo 11, versículos 1 al 13. Y esta parte de la palabra de Dios, amados hermanos, nos habla acerca de la oración. Y el tema se llama la oración eficaz. El tema de la oración, amados hermanos, es muy importante porque nos permite poder tener y mantener una relación con Dios. Platicamos con Él, le contamos todo lo que hay en nuestro corazón, le agradecemos, nos presentamos delante de Él para pedirle ayuda, para pedirle sabiduría, le alabamos, le adoramos, y el Señor escucha y contesta nuestras oraciones. Y la oración nunca debemos de suspenderla. Nuestra vida como cristianos es una vida de oración. No importa si no estamos en el templo, no importa si no estamos en ese momento en un culto, no. Porque nuestra vida, donde quiera que estemos como cristianos, como hijos de Dios, es una vida de oración. Es una vida que siempre está en comunión con Dios, en comunicación con Dios. Aunque estemos trabajando, cuando estamos en casa, cuando estamos de compras, cuando vamos manejando, siempre estamos en buena relación con Dios. De tal manera, amados hermanos, que la oración es un tema muy importante. ¿Cómo debe de ser nuestra oración para que Dios la escuche? Esto ya es pues interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay oraciones que Dios no escucha? La respuesta es sí. Hay oraciones que Dios no escucha. Claro, Él sabe todo. Él conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres. Y por supuesto, antes que nosotros le digamos, Él ya sabe todo lo que le vamos a decir. Pero el sentido, amados hermanos, de decir que hay oraciones que Dios escucha y que Dios no escucha, radica en que hay oraciones que decimos, llegan a la presencia de Dios, glorifican a Dios, honran a Dios, pero hay oraciones, decimos, que no pasan del techo, que no llegan a la presencia de Dios, que Dios no las toma en cuenta. ¿En qué sentido, amados hermanos? La palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de oración que Dios escucha. Una es la oración de un inconverso que se arrepiente de sus pecados, que le pide perdón a Dios, que se duele de todo el mal que ha hecho, que acepta a Jesucristo como su Salvador, que le dice, Señor, perdóname, entra en mi corazón. Esa es una oración que Dios escucha, amados hermanos. Y la otra oración que Dios escucha es la de los creyentes que con un corazón contrito y humillado se presentan delante de Dios para adorarlo, para bendecirlo, pero también para reconocer sus errores, amados hermanos, sus pecados, y pedirle a Dios que les ayude, que les perdone para continuar firmes y fieles con Él. Dios no escucha las oraciones de aquellos inconversos que no han tenido y no han iniciado una buena relación con Dios. Todo mundo decimos, Señor, por ejemplo en la mañana, Señor, ayúdanos, cuídanos, guárdanos en este día.
todo mundo lo hacemos. Pero eso no quiere decir que Dios lo haga, porque usted y yo sabemos que Dios tiene frases para con las personas que dice, pues, ¿quién eres? No te conozco, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios conoce a sus hijos, que Dios escucha a sus hijos. Las personas que se humillan delante de Dios, las personas que reconocen su necesidad, las personas que reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador y que le piden que el Espíritu Santo llene sus vidas para que puedan ser guiados en el camino del Señor. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos bien en claro cómo debe de ser nuestra oración para que Dios la escuche. En Levítico 19:5 leemos lo siguiente: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Este versículo, amados hermanos, nos habla acerca de que no solamente la ofrenda en sí sea agradable a Dios, sino que la persona que ofrece la ofrenda debe de ser agradable a Dios. Y esto, amados hermanos, nos habla acerca de lo que hay en el corazón del hombre. Si se trata de una persona que se está convirtiendo al Señor, el Señor sabe que ese corazón no tiene nada de las cosas de Dios. Está apenas entendiendo, está comprendiendo. Alguien le está compartiendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Y la persona dice: Señor, perdóname mis pecados. El Señor lo perdona. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una persona que, como usted y yo, hemos caminado durante X años en el Evangelio y que hemos escuchado continuamente la palabra de Dios, amados hermanos, dice el Señor, cuando ofrezcas una ofrenda a Dios, asegúrate, dice la Biblia, asegúrate que seas acepto delante de Dios. Que tu corazón le pertenezca a Dios, que tu mente le pertenezca a Dios, que tus palabras le pertenezcan a Dios, para que Dios pueda escuchar esa oración. Eso es lo que dice este versículo. Cuando ofreciereis sacrificio de paz a Jehová, a ofrecerlo, dice, de tal manera que seáis aceptos. Esto es importante, amados hermanos. Recuerden ustedes lo que sucedió con Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. 3 al 5. Recuerden ustedes. Aconteció que andando el tiempo, dice el Señor, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, dice, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto es importante, hermanos. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero miró con agrado a la persona de Abel. Y dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero tampoco miró con agrado la persona de Caín. Entonces, amados hermanos, ¿cómo debe de ser nuestra oración? ¿Cómo debe de ser nuestra ofrenda? ¿Cómo debe de ser? No hablo de dinero, hablo de ofrecerle a Dios nuestro corazón, nuestros frutos de justicia, nuestros frutos de arrepentimiento, nuestra adoración. ¿Cómo debe de ser, amados hermanos, nuestros pensamientos? ¿Cómo deben de ser nuestras palabras? ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe de ser nuestro sentir? Para que cuando nos presentemos delante de Dios en oración,
Él nos escuche. ¿Cómo debe de ser? Dice la palabra de Dios, amados hermanos, primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto quiere decir, amados hermanos, que lo que nosotros vayamos a presentar delante de Dios, ya sea un motivo de gratitud, un motivo de adoración, motivo de alabanza, o una petición, ya sea que hagamos una oración para pedirle a Dios por alguna persona, que Dios guarde, que Dios cuide, que Dios sane a alguien, una oración de intercesión, o que pidamos por nosotros mismos, que Dios nos ayude para conseguir un trabajo, que Dios nos sane de alguna enfermedad, que Dios tenga misericordia de nuestra familia, cualquier cosa, amados hermanos. Dice, si nosotros oramos, si nosotros pedimos alguna cosa, dice Juan, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo debe de ser nuestra oración para que Dios la escuche? Tiene que ser, amados hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, los únicos que pueden pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahorita ya podemos comprender un poquito mejor por qué solamente Dios escucha dos tipos de oraciones. Amados hermanos, solamente las personas que pueden pedir a Dios y que su oración sea escuchada son los hijos de Dios. Tanto el que se arrepiente, tanto aquel inconverso que ahora le está pidiendo perdón a Dios por sus pecados y se está convirtiendo al Señor, y el Señor lo acepta como hijo de Dios. Dios escucha su oración en ese sentido, a ese nivel. Así como la oración que usted y yo hagamos delante de Dios, con tanto conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos, pero que nuestra oración, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestra relación con los demás, amados hermanos, debe de estar de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios nos oiga, para que Dios nos escuche. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 12, capítulo 2, 12, versículo 2, perdón. Dice este versículo, que cuando los hijos de Dios nos presentamos ante su presencia, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Los hijos de Dios, amados hermanos, agradecen a Dios de antemano por la respuesta que Dios da. Lo hacen con gozo, lo hacen con alegría, lo hacen con paz. Hay momentos complicados cuando le estamos pidiendo a Dios por la salud, ya sea nuestra o por la salud de algún ser querido que está difícil, su diagnóstico es complicado, y deseamos con todo el corazón que Dios tenga misericordia y levante y sane a esa persona. Pero tenemos que estar seguros, amados hermanos, que Dios nos está escuchando, que Dios está tomando en cuenta esa oración. Y nosotros debemos hacer, dicen, un escaneo, ¿verdad? Tenemos que hacer un registro, un recordatorio, una reflexión de cómo estamos delante de Dios cuando estamos en oración. Es decir, cuando le estamos pidiendo a Dios, no estoy hablando de estar en el templo, no estoy hablando de estar de rodillas, no estoy hablando de estar en un lugar especial para orar, no. Estoy hablando de el momento cuando nosotros estamos hablando con Dios, pidiéndole que tenga misericordia. Necesitamos que Dios nos escuche. Necesitamos, amados hermanos, decirle a Dios, aquí estoy, mira mi corazón. Y no es que tengamos que ser perfectos, sin ningún problema,
Porque mientras estemos en este mundo siempre tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos perdone. Sino que el asunto se centra, amados hermanos, en que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Que no escondamos nada, que le abramos nuestro corazón al Señor para decirle: Señor, aquí está mi corazón, tú sabes cómo soy. Que no aparentemos nada, sino que sabemos que estamos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ante Él no se esconde nada. Él lo sabe todo. Pero nosotros somos los que nos estamos presentando delante de Dios para pedirle, para solicitarle, para rogarle que escuche nuestra oración, que dé respuesta a nuestra oración. Esa oración y esa persona, amados hermanos, deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Primero, amados hermanos, porque las peticiones que hacen, las hacen conforme a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, porque los hijos de Dios son los únicos que aceptan y agradecen de antemano la respuesta que Dios dará a su oración. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, uno de los ejemplos que tenemos acerca de la oración que escucha Dios es la oración de Job. Uno de sus frases, ¿verdad?, que nos gustan y nos llenan, ¿verdad?, es en el capítulo 1, versículo 21, donde dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es una convicción personal, es una convicción de que Jesús es nuestro Señor, de que estamos presentando delante de Él nuestra oración, nuestra petición, nuestra solicitud, nuestra gratitud, nuestra adoración, y que estamos seguros de que estamos en esa buena relación con Dios, porque ya sea que no le hayamos fallado a Dios, o ya sea que le estamos pidiendo perdón porque le hemos fallado, pero estamos en esa relación que es de acuerdo a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, si nuestra oración va dirigida al Dios Todopoderoso, si nuestra oración va dirigida al Dios Todopoderoso, debe de contener adoración, debe de contener alabanza, debe de contener acción de gracias, debe de contener arrepentimiento, debe de contener confesión de pecados, debe de tener o de contener intercesión por las necesidades de otras personas, y debe de contener peticiones por la necesidad personal. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Todo, amados hermanos, lo que nosotros tengamos en nuestro corazón para ofrecer a Dios, se lo podemos dar con un corazón conforme a su voluntad. Es la única manera en que nosotros estamos seguros de que Dios escuche nuestra oración. Por eso, amados hermanos, Santiago, en su capítulo 5, versículo 16, nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso habla de una persona justa, una persona que se encuentra en un estado de justificación, una persona que se encuentra en un estado en el que Jesucristo es el que está entre Dios y nosotros. Dios nos ve. Haga de cuenta que aquí está Dios, aquí está el Señor Jesucristo y aquí estamos nosotros. Si el Señor Jesucristo no estuviera en medio, lo voy a sacar. Si el Señor Jesucristo no estuviera en medio, Dios nos vería tal cual somos, hombres pecadores. Por eso, para que Dios pueda vernos de manera justificable,
con la justificación que Él da, el Señor Jesucristo tiene que estar en medio. Él tiene que ser nuestro intercesor. Por medio de Él es que Dios nos ve de manera justificada. Es como Él nos justifica, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, Dios puede escuchar nuestra oración, porque la hacemos conforme a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la única manera. Si nosotros no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, si nosotros no hablamos de acuerdo a la voluntad de Dios, si nosotros no tenemos un testimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, es como si el Señor Jesucristo no estuviera acá, porque lo sacamos de nuestra vida. Y entonces Dios nos ve tal cual somos, hombres pecadores. No puede escuchar nuestra oración, porque Dios no tiene relación con el pecado. Pero cuando Jesucristo está en medio, y es decir, nosotros estamos por medio de Jesucristo hablando con Dios, porque Jesucristo es el que está dirigiendo nuestra vida, es el que está en nuestro corazón, amados hermanos, entonces la oración es escuchada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué debemos evitar en la oración? Hay cosas que la palabra de Dios nos enseña que debemos evitar. Número 1 es orar por razones incorrectas. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso tenemos que regresar para enfatizar que lo que nosotros le ofrezcamos a Dios tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Lo que nosotros le pidamos a Dios tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Por eso hay oraciones que no tenemos respuesta, porque no pedimos bien. Número 2, amados hermanos, las oraciones que hacemos debemos evitar hacerlas cuando en la vida diaria practicamos el pecado, en cualquiera de sus formas. Ya sea que nosotros en nuestro corazón no estamos con la disposición, con el deseo, con el anhelo de que Jesucristo dirija nuestra vida, de que el Espíritu Santo de Dios esté habitando en nosotros. Ya sea que en el trabajo hacemos cosas incorrectas, ya sea que con la familia hacemos cosas incorrectas, amados hermanos, practicando el pecado en cualquiera de sus formas, dice el Señor, no podemos orar. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en lugar de buscar a Dios, si en lugar de obedecer a Dios, si en lugar de comportarnos como el Señor nos enseña, optamos por otra cosa contraria a la voluntad de Dios, dice el Señor, no me escucha. También, amados hermanos, esto es muy importante. No podemos orar o no podemos esperar que Dios escuche nuestra oración cuando no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios. Yo no sé si usted la lee, la estudia, la escudriña, con el propósito de que Dios hable a su corazón, de que el Señor le enseñe, de que el Señor le guíe, le dé entendimiento, le dé consejo. Yo no lo sé. O yo no sé si usted agarra la Biblia solamente cada domingo para ir al templo y regresando del templo vuelve a guardarla ahí en el armario, ¿verdad? Yo no lo sé. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto es muy importante, porque decimos que cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios, le decimos todo lo que hay en nuestro corazón, le expresamos nuestro sentir y le solicitamos su ayuda. Pero cuando leemos la palabra de Dios, amados hermanos,
entonces es Dios el que habla con nosotros. Si nosotros tenemos el interés de que Dios nos escuche, de que Dios se dé cuenta, de que Dios vea por lo que estamos pasando, pero no tenemos interés en escuchar lo que Dios dice, entonces no hay conexión, no hay relación, no hay comunión. Tenemos que tener el hábito, la costumbre, amados hermanos, de alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. También, amados hermanos, para que nosotros podamos tener respuesta a nuestra oración, eso significa que Dios la escuchó. Debemos orar con fe. Si oramos creyendo que Dios no va a responder porque ya oramos mucho, porque ya pasó mucho tiempo y todavía no tenemos la respuesta, dice el Señor, no habrá respuesta. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que nosotros creamos que Dios existe y que Él es galardonador de todo aquello que nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Santiago capítulo 1, en sus versículos 6 y 7 nos dice que debemos pedir con fe, que no debemos de dudar, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, que es echada de una parte a otra. Por lo tanto, dice, quien haga esto, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Y creo que estas cosas son muy claras para que nosotros las tomemos en cuenta, amados hermanos. ¿Qué es lo que debemos evitar en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra oración con Dios? Porque lo que queremos, lo que necesitamos, es que Dios nos escuche. Amados hermanos, el último punto es muy importante. San Marcos 11:25 nos dice que no podemos orar sin haber perdonado las ofensas. Dice el Señor, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amados hermanos, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos enseña, porque nos guía, porque nos da todas las herramientas, todos los consejos adecuados para que nosotros podamos seguir adelante con una buena relación con Dios y con una buena relación con las personas. Se habla mucho de la oración, amados hermanos. Podemos escoger un horario especial. Podemos escoger un lugar especial. Podemos escoger una postura especial, amados hermanos, cuando oremos. Pero cuando estemos orando, amados hermanos, siempre debemos tomar en cuenta que la oración que sale de nuestro corazón es porque se va a conectar con el corazón de Dios. Por lo tanto, en ese sentido, la postura no tiene gran importancia. El lugar no tiene gran importancia. Tal vez el horario no tenga gran importancia, con relación a que nuestro corazón debe de estar en sintonía con el corazón de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. Yo deseo que el Señor les fortalezca, les prospere abundantemente y siempre sea en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.